Hoy, en Apelo, un héroe sin capa, pero con pañales en la mochila, Fernando Segura. Es el primer hombre soltero y abiertamente gay en adoptar en Colombia. En este episodio vamos a descubrir cómo logró el milagro legal y social en un país lleno de retos para las familias diversas y sus batallas más grandes, desde cambiar pañales hasta derribar estereotipos. En Apelo, desnudamos los tabúes y los retamos con historias como la de Fernando, crudas, reales y con un mensaje que no olvidarás. Para mí, ser papá era parte como el proyecto de vida. En el 2015 incluso esto fue después de un rompimiento que yo había tenido. En ese momento yo estaba solo, pero dije, bueno, si consigo pareja, ya hay una opción de hacerlo. Pero entonces te dan opciones como de sordera, sordoceguera, ceguera. Paz significa, Fernando, mi nombre Fernando, significa el que se atreve a todo por la paz. Y yo tenía claro que quería que se llamara Paz, porque literal yo me atrevo a todo por mi hija. Hola a todos, todas. Episodio Bienvenidos a este espacio que es su espacio, Apelo. donde lo que otros callan, aquí se grita. Y hoy vamos a conversar con un tipazo que además es un Que primero papá que todo, increíble. dijimos que vamos a dar las gracias porque nos han acogido muy bien. Sí, estamos muy contentos por todo ese recibimiento que hemos tenido en las redes sociales. Gracias a ustedes por estar ahí, por compartir, por estar ahí Que este pegados. proyecto funcione es para que ustedes compartan y demás, para que más gente se pueda unir y conocernos y demás, así que compartan, suscríbanse a todo. Y ahora sí, vamos a presentarles a nuestro invitado del día de hoy. Él es Fernando Segura. Fernando, bienvenido a este espacio. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias a ustedes por la invitación. Fernando, yo quiero entrar de una vez en materia porque es que verte a ti hoy en día es mucha inspiración. Eres un papá ejemplar y por eso quiero que empecemos hablando de esa muñeca, de esa niña de 3 años que tienes, de Maripaz. Bueno, pues ojalá sea un papá ejemplar. Parece ser. Parece ser. Las redes muestran realidades. No, pues me esfuerzo cada día por serlo y por dar lo mejor de mí en ese proceso del cuidado y de la crianza, que es retador, pero a la vez muy alentador. ¿Cómo es ella? ¿Qué significa para ti? Pues no, pues María Paz es mi todo. Yo creo que uno oía a los papás o a otros padres decir que los hijos le cambian la vida y efectivamente no, realmente los hijos cambian la vida. Yo siento que tengo un propósito real. Uno trabaja ni porque cree que siendo profesional exitoso o porque puede ser un orgullo para sus padres o puede ser un orgullo para sus amigos, pero cuando uno ya tiene un hijo, pues como que todo toma sentido. Uno trabaja es para poderle ofrecer lo mejor, uno cambia su modo de vida para poder dedicarle más tiempo, para poder tener más espacio para ella y uno al final deja muchas de las cosas que creía que eran importantes para materializarlo, cuidando y haciéndose cargo de un ser humano que realmente es importante porque es una vida humana que lo único que tiene es a mí en este caso. Vamos a hacer una pregunta que las dos tenemos la respuesta A ver. y que muchas madres y padres concuerdan. ¿Has escuchado Los Terribles dos? Sí, ya los Pasó los por ahí. pasé. Nosotros jamás habíamos escuchado eso, pero nos hemos encontrado con amigas que es como, es que están en sus Terribles dos. ¿Qué son Los Terribles dos para quienes no saben? Sí, bueno, los Terribles 2 y Terribles 3 porque pues son 2 años, es la adolescencia de los bebés. Cuando un bebé empieza a ser consciente de su cuerpo, del aquí y del ahora, cuando empieza a hablar o a caminar, empieza a vivir su primera adolescencia. Y es que quiere ser autónomo y empezar Un terremoto. a validar todo por sí mismo. Entonces las niñas quieren descubrir el mundo, quieren llevarse por delante las cosas y empieza este tema de yo puedo solo, yo puedo sola. Y adicionalmente, pues dependiendo de el grado de estimulación o dependiendo de la personalidad, porque esto está asociado a la personalidad, pues hay unos que son hiperactivos, juguetones, desastrosos, pero sobre todo son exploradores. Y la exploración en un niño de 2 o 3 años, que es su primera adolescencia, implica que atientan contra su vida cada 3 segundos. Exacto. Entonces ahí, claro, cuando ya, una cosa es que es bebé y solamente se puede mover cuando te tiene a ti, pero cuando ya se mueven o cuando ya tienen fuerza o cuando ya pueden agarrar cosas, pues es donde uno dice son los terribles dos. Porque nosotros, de hecho, nuestra amiga nos contaba eso, que vio a su niña asomada como En el balcón, encima de una silla. Se le cayó el chupo primero y que ya iba ella para allá y fue como, quieta. O sea, no, qué angustia. O sea, de verdad es muy complicada esa edad, pero Y es ese mix de ¿qué hago? O sea, ¿cómo educo? Porque también es como,
o la regaño, o la comprendo, pero entonces si le digo que está mal, entonces igual van a tener traumas, claramente, ¿no? Le vas a generar traumas si lo Pero sabes. exacto, es como le digo A sin que no entienda que A es la verdad absoluta, porque entonces, por ejemplo, cuando los cohiben mucho, entonces ya no hacen nada, se vuelven súper introvertidos. Y el otro extremo es como demasiado. Pero para llegar a tener eso hay que nacer con esas ganas, siento yo. Y qué rico los papás que son papás queriéndolo ser mucho. Y yo creo que es tu caso. Siempre pensaste en quiero ser papá. Sí, para mí ser papá era parte como el proyecto de vida. Entonces yo de joven me imaginaba casado, con hijos y teniendo familia y pues actualmente pues no estoy casado, pero sí tengo hijos, sí tengo una familia, Claro que porque al sí. final mi hija es mi familia. Y sí, yo creo que hizo parte siempre de mi proyecto de vida, no, nunca tuvo discusión. En algunos momentos se exacerbaba la gana, en otros momentos disminuía, pero siempre estuvo ahí como esos Como si quiera. metas a cumplir y con un tema que hace parte como de el desarrollo humano, de lo típico, naces, creces, te reproduces y mueres, escribes un libro y siempre es un árbol, bueno, algo así hace parte ¿Y en de... algún momento pensaste como en alguna edad de a los 35 voy a ser papá? ¿O simplemente fuiste como dejando que la vida te llevara? Pues sí, yo tenía meta que quería ser papá antes de los 40 porque no quería ser un papá añoso, como dicen. Sí, ya Porque que no se puede cuidar, mover y esas cosas. cuidar un hijo requiere habilidades físicas y requiere... Claro, yo cuando decidí que iba a ser papá por vía de la adopción, sabía que recibir una bebé era algo que en su momento me dijeron, esto es imposible. No hay un hombre en Colombia al que se le haya entregado un bebé de brazos. Fue lo primero que me dijeron en el ICF cuando me preguntaron expectativas. Yo dije, no, pues me gustaría un bebé de un año o menos. Fue lo primero que me dijeron. Entonces, ya en ese aspecto, yo sabía que iba a recibir, pues, una niña o un niño más grandecito. Entonces yo decía, bueno, pues puedo extender un poquito más, pero ojalá lo sea antes de los 40. Pues no, mi hija nació 5 días antes de yo cumplir 40 años, entonces yo pues, fui papá antes de los 40. Y para llegar a eso pasaron muchas cosas, no solamente para ti, sino para este país, porque hay que decir que la adopción en parejas del mismo sexo está aprobada, tengo entendido yo. Desde 2015. Sí, en 2015 gracias a la Corte Constitucional, pero en Latinoamérica está solamente aprobado en Chile, Argentina, Uruguay y Brasil. Sí. Colombia, digamos, lo logró en 2015. Cuando esto pasó en 2015, ¿vino una esperanza para ti? ¿Significó algo? ¿Te hizo algún tipo de picadita de ojo ese momento con la Corte Constitucional? Claro que sí, porque, pues digamos, yo siempre había pensado ser papá en pareja. Y evidentemente, cuando empecé a salir con hombres, dije, bueno, soy bisexual, bueno, soy gay, voy a empezar a empezar a conformar familia. Obviamente este tipo de noticias ilusionan. En el 2015 incluso esto fue después de un rompimiento que yo había tenido. En ese momento yo estaba solo, pero dije, bueno, si consigo pareja, ya hay una opción de hacerlo en pareja, porque antes, digamos, en Colombia se puede ser papá soltero o mamá soltera desde la ley de infancia y adolescencia que es del 2006. Ujú. Entonces yo siempre tenía la opción de, bueno, si no lo hago pareja, pues lo hago Solo. solo, pero claramente ese tipo de avances Pero digamos, en ese momento no jurisprudenciales podía son uno buenos. decir que era gay, ¿o cómo era la cosa? No, fíjate que el tema de la diversidad, desde del De la gusto, orientación de la sexual. orientación No es sexual, excluyente. no es un tema que se preguntara. Lo que sí siempre se decía es que al final los que deciden hacer la evaluación y hacen el comité de adopción son seres humanos y los seres humanos pues tienen algunos mente Sesgos. más abierta, unos más sesgo, entonces sí era un tema mucho más complicado, porque pues siempre había como un sesgo ahí, pero la mayor cantidad de familias conformadas hoy por vía de la adopción de parejas del mismo sexo, que se constituyen familias desde antes del 2015, son familias donde un hombre solo o una mujer sola decidió hacer el proceso y después con su pareja pues conformaron la familia. Ok, pero por ejemplo, ese caso de, listo, desde el 2006 podía adaptarlo solo, pero si estoy en pareja, Claro, es no, un video porque digo, sí. listo, ¿cuál de los dos lo adopta? ¿Cómo? No, el requisito es si tú estás casado o tienes una unión marital de hecho, tienes que adoptar en pareja. Es más, hoy día las familias que se quieren conformar como pareja tienen que llevar al menos o el acta de matrimonio o el acta notarial de la unión
pues marital, de hecho, sí, como de la de que vive. certificación ante notario. Es obligatorio, porque al final el Estado lo que quiere garantizar es que estas dos personas tienen un vínculo formal Proyecto. y un proyecto de vida como familia. Hablemos de ese momento donde tú te sentaste y dijiste, bueno, voy a poner todo sobre la mesa porque además es, voy a decir, un privilegio poder decir, bueno, ya estoy preparado, tengo la economía, sentarse y meditarlo, porque muchas veces los hijos llegan de manera inesperada para muchas personas, pero tú sí te sentaste, fue un proyecto. Háblame de ese momento donde dijiste, listo, voy a hacer todo el trámite. Sí, yo lo decidí en el 2018, justo después de un rompimiento, otro rompimiento. Las tusas. Desgraciadamente, Bien, pareja con- las tusas ayudan a tomar decisiones transformadas. Después de tú, Claro, porque al final, la tusa al final es la representación de la frustración que uno carga de haber tenido metas que no se pudieron cumplir o de no poder estar con alguien con quien uno quiere estar. Pero en mi caso se traduce en que, digamos, en este caso, yo tenía un proyecto de vida al lado de esta persona con la que estaba y había dejado cosas aparte precisamente por sacar adelante un proyecto de vida en pareja. Cuando la relación se acaba, claramente no por decisión mía, porque ¿qué eso es pasó? lo que Yo genera la quiero chisme, tusa. voy a hacer Sí, total. No, pues decidió, así como Maía un día me dijo, se me acabó el amor, ¿Después de cuánto tiempo? 2 años, casi, y vivían juntos. vivíamos juntos. Sí, Eh, estábamos enamoradísimos. no, pues yo pues, ya estaba más montado, pues. Y te estabas imaginando. Para mí era más fácil que me dijera casémonos que me dijera que se... Y querías hijos con él. Sí, pero él precisamente era un tema que no tenía tan claro, era un tema que como que vacilaba, a veces sí, a veces no. Yo dije, no, pero yo lo convenzo en el camino, o sea, va a poder hacer, pero este tema igual no se tocó en la relación, no fue una causal pues El divorcio. de la separación, pero el hecho de yo sentarme, yo tenía en ese momento 36, iba a cumplir 37 años, sentarme y ver qué había dejado de hacer por otras personas y de darme cuenta que había dejado a un lado proyectos importantes de mi vida por otras personas que al final decidieron tomar su camino, fue lo que me convenció de que pues había que tener decisiones propias y liderarlas por mi cuenta. Entonces yo cumplí 37, me terminaron como 15 días antes de mi cumpleaños además. Entonces, el día de mi cumpleaños dije, no, pues yo tengo ¿qué he dejado de hacer por, por estar en pareja o por sencillamente porque lo he dilatado y me puse 4 metas antes de mis 40. La cuarta era ser papá. Y empecé el proceso, me informé. Pero siempre fue una idea adoptar. O sea, nunca tuviste como in vitro, estas otras opciones Fíjate que hay. que sí, el vientre subrogado, alguna vez lo revisé, pero es que en Colombia no está regulado. Y yo soy un tipo institucionalista de normas, he trabajado en el sector público y aunque pues la ley y la Constitución dice que uno como ciudadano puede hacer todo aquello que no está expresamente prohibido en la ley, para mí el tema en Colombia tiene ciertos vacíos que no me dan tranquilidad como ética y jurídica. Entonces, yo en ese momento trabajaba en el gobierno, era el director de temas de transparencia y dije, no. ¿Para qué Y ser además, transparente? Si le puedo ser. no, lo vi y dije, y tampoco fue como una primera opción, siempre la opción realmente fue como la primera, igual lo contemplé, pero dije, no, entonces, ¿para qué? O sea, hay N mil niños en el sistema esperando encontrar una familia, yo quiero ser papá y pues hay que hacer algo al derecho. Y la opción para mí creo que siempre fue la única y la mejor opción. Okay. Muchas personas además piensan que adoptar tiene un grado de, no sé, como de liberarse un poco del ego, porque claro, esta idea de son mis genes, está ahí. Yo soy partidario de eso. Muchas veces ¿De qué? de que las personas son, o sea, es decir, tienen hijos biológicos o paridos, pues es como, porque es que llevan mi sangre, es como, ¿qué hace que lleve tu sangre? No, es que un hijo adoptado viene con una carga genética. Todos tenemos carga genética. Creo que el mejor ejemplo es como yo tengo dos hermanos, somos 3. Los 3 somos agua, aceite. Salud, salud con Jaggercito. Nos refrescamos. Hay que refrescar. Entonces me parece que, digamos que la adopción no tiene ya per se algo que sí o sí sea bien o mal, o el vientre bien o mal, que es otro tema, pero sí digo como, no sé, a veces Sí, como hay un amor realmente un egoísmo desprendimiento. también, un ego ahí de, es que los míos sí son,
mías de sangre. Es como, Pues yo creo que es completamente válido. Sí. Pues digamos que la gente, pues al final es la forma tradicional de reproducción del, Ser humano. y de los animales Ah. en general. Pero sí, obviamente, yo creo que hay familias para todo y hay personas para todo. Yo conozco claro. familias que son así, que aunque son parejas del mismo sexo y no se pueden reproducir, deciden acudir a mecanismos alternos para tener hijos que tengan sus genes. Y hay otros que deciden acudir a la adopción como la mejor opción. Claro, y hay quienes acuden a la adopción porque biológicamente, pues, No lo tal vez pueden no lo tener. pueden hacer. Yo creo que es válido y está en la libertad de conformar familia. Me preocupa más es la estigmatización que hay sobre los niños y los hijos por adopción. Estas bromas de que fue regalado, fue adoptado, fue abandonado, es uno de los Te temas que... encontraban en la basura. Te Sí. dejaron en un canasto. No, y estos chistes de que hacen el ponqué con la imagen del ICF, dice, te recogimos de la basura hace tantos años, que hay empresas de pastelería que se dedican a hacer tortas de este tipo. Amigos, digamos que es Media un poco marketing. escalada la broma. No. Sí, y fíjense que ya cuando uno es papá por vía de la adopción, uno, pues uno no quiere que sus hijos en ningún momento cuenten con eso, o sea, tengan que sufrir este estigma de que el hijo adoptado es el recogido o el regalado, porque al contrario, si hay un hijo deseado, Es un es el hijo adoptado. totalmente O sea, yo creo que no hay paternidad y maternidad. paternidad más deseada, más esculcada, más investigada, más preparada que los que decidimos ser padres por vía de la adopción, porque claramente tiene que ser deseado y no solamente tiene que ser deseado y procreado en 5, 20, 10 minutos, sino que tiene que ser inspeccionado por en autoridades con competencias en derecho, con competencias en psicología, en trabajo social, que al final son los que determinan que uno es idóneo o no. Y esto es importante saberlo porque, uno, los hijos adoptados son los más deseados para mí y adicionalmente porque también se tiende a creer que entonces o es muy complejo el proceso o que a cualquier persona le dan un niño por adopción y eso es importante también tenerlo. Justamente eso yo quería preguntártelo porque nosotros hemos hablado con unas personas que justamente nos han contado que los procesos legales, digamos que con el ICBF demoran años, muchas veces se dilatan un montón. Pero tiene lógica porque siento O que los- es el proceso de... Sí, pero en ¿Estás teoría- seguro de sí? Claro, pero según el ICBF, el trámite debería durar aproximadamente entre 13 y 15 meses, Ya. pero se extiende 3, 4, 5 años, especialmente con ciertas parejas o con ciertas personas solteras. Entonces, ahí es donde entran muchas veces a preguntarse si realmente es tan largo o que te piden, que también es costoso, que hablamos de eso, y que ya entrando, obviamente, también fundaciones, digamos que privadas, que tienen como también esos trámites de adopción como tal. ¿Es verdad? ¿Tú cómo fue tu proceso? ¿Cuánto tiempo tomó? Estos pasos me parecen buenísimos para desmitificar muchas cosas en torno a la adopción. La adopción claramente es un proceso, el proceso de adopción tiene como varias etapas. Lo primero es la etapa de idoneidad, que es donde la persona o la familia, la pareja, Creo que son 17 etapas. que quieren, By the way. bueno, ellos tienen como Electoras. muchas etapas, yo en realidad, yo, ¿Estás en adoptar? 17. yo los agrupo como en 3 etapas que son como las que al final uno vive, porque ellos en una misma etapa te agrupan muchos mini etapas. Pero la primera etapa es como la idoneidad, es la valoración, si las dos personas o la persona, hombre o mujer, que quieren ser padres por vía de la adopción, cuentan con las capacidades de salud, económicas, legales, psicológicas, sociales, para ser padre o madre por vía de la adopción. Entonces, y es una evaluación que te hacen de forma individual y en pareja. Es decir, no solamente evalúan a cada uno de los miembros del hogar, pues yo estoy solo, pues me evalúan a mí solo, pero cuando una pareja los evalúan de forma individual, pero también miran su relación como pareja. Ok. Y Es una relación tóxica, chao, no piensen en adoptar. entonces, claro, porque al final, fíjense, y es una cosa que le dicen a uno cuando uno empieza, si usted quiere adoptar para salvar su matrimonio, aquí pues, no es. De Aquí no pegante fue. no. Si usted quiere adoptar porque su esposa o su esposo quiere ser papá, pero usted no está convencido, aquí tampoco es. Muchas personas entran al proceso de adopción muchas veces no convencidos. Y la etapa inicial lo que busca es saber qué tan convencido estás. Entonces, hay quienes dicen, oigan, es que son muy crudos los del ICF, son muy crudos los de la DIAPAS en la primera etapa. ¿Qué es la IAPAS? La IAPAS son, ¿IAPAS? se llaman instituciones autorizadas para
adopción, Ok. que son unas instituciones que el Estado ha avalado, que en Colombia solamente hay como 8 nomás, en Colombia hay 6, una en Medellín y una en Cali, para que hagan el proceso de preparación e idoneidad de las familias y solamente unas cuantas tienen niños en su cuidado. Con el tema de que igual todos los niños están bajo protección del Estado. Estas son unas instituciones privadas que ayudan al Estado en el cuidado de niños donde el Estado no tiene capacidad, pero al final el ICF es al final el que decide en todas las etapas quién o no va a ser padre por vía de la adopción. Estos son unos intermediarios que facilitan el proceso, que te hacen los exámenes psicosociales, que te hacen las pruebas, validan la documentación, que uno lo puede hacer con el ICF o lo puede hacer con la IAPA, es una decisión personal. Con la IAPA tú tienes que pagar los servicios profesionales del trabajador o trabajadora social, de la psicóloga o el psicólogo, o de quien revisa los documentos, pero la única diferencia es que a unos tú les pagas los honorarios y a otros no. Yo empecé el proceso a finales del 2019. Mi segunda parte del proceso arrancaba formalmente en marzo del 2020 y pues literal, yo arrancaba como el 19 de marzo y el 17 decretaron aislamiento obligatorio. Entonces mi proceso se paró y se detuvo. Y yo pienso que ahí también juegan muchos factores, porque claro, yo vivía solo, estaba solo, trabajando en casa. Yo decía como hubiese podido aprovechar este tiempo. Obvio, la pandemia exacerbó digamos que los niños que dieron una adopción. Sí. O sea, el tema de digamos que obviamente el tema económico, o sea, el ICBF recibió un montón de niños por temas económicos que los papás abandonaron por... Fíjate, y no solamente el tema económico, hay unos temas muy dramáticos que no se cuentan mucho, pero recuerden que la gente estaba encerradas en casas y había familias encerradas. Entonces hay muchos casos de hermanas violadas por su hermano o hijas violadas por su papá o por su abuelo con las personas con las que convivían. Y muchos de estos niños cuando nacían pues eran dados en adopción también, porque el encierro generó sus efectos negativos. Fíjate que uno diría como es la pandemia y desde 2020 hasta 2024 hay un aumento el tema de denuncias por abuso, por maltrato, por abandono. O sea, el ICBF hoy recibe 100.000 niños abandonados o maltratados. Por ejemplo, las denuncias son de 700.000 llamadas de denuncia. Es como, o sea, es increíble. Exactamente, es lamentable y como ustedes vieron, pues se han incrementado también los índices de violencia contra la mujer, contra los niños, las niñas. También es más visible porque en la medida que otras personas conocen más casos, estos se hacen más visibles. Y pues esto lo que hace es que el Estado tenga pues mucho más trabajo. El Estado no va a tener muchos más servidores de un día a otro si hay más niños abandonados. No, son los mismos servidores atendiendo al mismo número de niños o atendiendo el mismo número de familias que están en proceso y eso hace que sea demorado como para volver a nuestro inicio del tema. Entonces, no, yo creo que si es rápido o más corto depende mucho de la regional del ICBF. ¿Cuánto demoró el tuyo? Mi proceso entonces arrancó nuevamente en octubre, un año después del 2020. El ICF cambió el reglamento y me tocó prácticamente volver a empezar en febrero del 2021. Entonces yo empecé de cero a prepararme en febrero del 2021 y me dieron la idoneidad, que es ese resultado de, sí, usted es una persona idónea para ser padre por vía de la adopción, el 9 de diciembre del 2021. O sea, de febrero a diciembre fue la preparación. Una parte fue virtual, luego presencial. Pero este más o menos fue el periodo desde que yo hice mi charla legal nuevamente en febrero hasta que me dijeron, eres una persona idónea. Cuando uno tiene el papelito que dice idóneo, quiere decir que ya le van a entregar el niño. Sí, uno está embarazado, pero puede ser un embarazo de 2 años. Los niños por adopción llegan con un desarrollo de al menos el 50% menos de lo que un niño que creció en un hogar sano puede tener. Entonces, esto te lo advierte. Entonces, tú no tengas expectativas que vas a encontrar un niño pues que habla, escriba, lea, hable, más, porque no es así. Adicionalmente son niños que tienen etapas de abandono, muchas veces han sido objeto de violencia y esto también implica un miedo al integrarse a las familias. Pues la lista de posibles escenarios de niños que vienen con dificultades que hay que acompañar son muchas. Y que además asumes, porque no es que llegues con el niño a la casa y luego digas, pues sabes que como que ya no me gustó lo devuelvo. Sí, y ¿sabes qué es lo más triste? Que sí que he conocido casos de familias que se prepararon conmigo además, que es lo más triste, que después de casi 2 años deciden
No. Que me 2 pasó, años. me pasó a mí en una familia, pero no sé si sea reserva y no puedo comentarlo mucho, pero son chismes de los que los preparamos. Echarlos al agua. Me encantaría echarlos al agua porque no se hace. Y con mis compañeros del proceso de adopción lloramos literal, Obvio. pensando en este ser que devolvieron después de 20 meses porque sencillamente no les pareció como que su comportamiento fuera lo que ellos esperaban. ¿Un niño o niña pequeña? O sea, recién nacida No, ella estaba grande. Yo creo que uno no contempla eso hasta que lo ve en el formulario y dice como, no sé, enfermedades pulmonares, y ahí uno dice Ujú. como, No, pues uy, ¿realmente podría o no podría? no, uno tiene que llenar ese formulario con Google enfrente. Y digamos, mi hermana mayor es médico, entonces con ella, pues yo, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto otro? Hay una cantidad de cosas que uno no entiende. Y aunque tienen las explicaciones, el formulario está completo, detrás como explica, pero entonces te dan opciones como de sordera, sordoceguera, ceguera, bajo, medio, alto, desarrollo, Motoras. discapacidades motoras, cognitivas, también te dan niveles, entonces tú tienes que ir marcando, pero cuando uno lo llena la primera vez, en mi caso, uno se siente muy ansioso y uno siente que está mal marcar algo, No. marcar no. Claro, porque te sientes Sí, culpable. y de uno dice, alguna no, manera, pero yo ¿no? puedo. Y entonces yo siento que yo fui muy generoso en el diligenciamiento. Y cuando me siento con la psicóloga, me dice, mira, tú eres un papá soltero, vamos a empezar, tú eres solo. Ya. Ya esto te va a poner retos en la vida. Y tú sabes qué significa esto, sabes qué significa esto, sabes las implicaciones de esto. Económicamente, este tipo de enfermedades tiene unos tratamientos que no todas cubre el sistema. Como que empiezan a uno a abrir los ojos. Y eso es importante porque le explican a uno cosas que antes no entendía y ayudan a... Entonces yo voy a decir que fui muy abierto en la primera etapa, ya después de que me senté con la psicóloga, me dijo, Quítate. sí, como, sí, vamos a bajar. Hay algo que Mentir muchas... para convivir, no. Sí, exactamente. Me dijo, además porque tú tienes que decir, si bien el Estado a través de la adopción está garantizando el derecho del niño o la niña a tener una familia, la mejor forma, y lo decía ella, que uno puede garantizar que un niño llegue a la mejor familia donde lo deseen y lo quieran tal y como llega. Exacto. Y entonces esto es importante porque eh, no es egoísmo, no es que las familias, no, pues no, obviamente no me van a una Sofía, y es lo que aunque mi hija es mejor que una Sofía, No. pero ella me decía, tienes que ser consciente, pero también es algo que tú puedas físicamente suplir, económicamente suplir, socialmente de también tiempo, de suplir. todo, o sea, Sí, y yo tengo una anécdota que algunos psicólogos cuestionan, otros no, que me dijeron a mí es, en ese proceso de validación yo estaba abierto como a cualquier raza, grupo étnico, y me agarra, me dice, mira, Fernando, a mí me parece maravilloso que estés abierto porque pocas son las familias, lamentablemente, que se abren a los grupos étnicos, pero vamos a pensar en la niña o en el niño. De entrada ya es una persona que va a llegar a una familia por un medio no común, que es la adopción. Ya es un factor diferenciado. Pues ya va a ser una niña que va a llegar por adopción, que ya la va a ser diferente a la mayoría del entorno. Va a llegar por adopción a la casa de un hombre solo, que es un segundo factor diferenciador sí. que la va a poner en situación diferente frente al resto. Y tercero, ese hombre es gay. Entonces, dijo, mira, Y en tu saga. no, ya en ese momento no, ya no. Fuerte. Yo decidí empezar mi proceso cuando la tusa se había superado, afortunadamente. ¿Por qué me pasa? Pues yo quería que se llamara Paz solamente. Paz significa, Fernando, mi nombre Fernando, significa el que se atreve a todo por la paz. Y yo tenía claro que quería que se llamara Paz, porque literal yo me atrevo a todo por mi hija. Pero... Voy a chillar en prima. Y yo pensé en la paz del mundo. Ajá, yo también. La paz mundial. Cosa que se me incrementó más cuando trabajé con el acuerdo de paz, trabajé en el gobierno Salud por, y trabajé en pedagogía de paz. Por la paz. por paz y por la paz. Ujú. Y por los que nos atrevemos a todos por la paz. Yo trabajé en el gobierno del presidente Santos haciendo pedagogía por la paz y ahí se me incrementó más el tema. Yo fui militante, salí a las calles con un letrero que decía, ¿quieres saber más sobre el acuerdo de paz? Pregúnteme. Y entregábamos acuerdos de paz y hacíamos pedagogía con la gente. Y claro, conocer este proceso me ayudó a querer mucho más que se llamara Paz. Pero pues mi apellido es Segura.
imagínense Paz Segura. Era como una, era una campaña, Uy, total. era una campaña del Centro Democrático de la Presidencia. Vainas. No puedes decidir, o sea, tú no puedes decidir si es niño o niña, tú no puedes decidir, o sea, te lo dicen al principio, pero Ok. en el proceso psicológico y de trabajo social, cuando se acercan a las familias, se acercan a uno, al final los psicólogos recomiendan. Y a mí la psicóloga me dijo en una etapa del proceso, yo voy a recomendar que sea una niña y, Señor, me tienes ataque y, de, con tu a- voz de niña. y de ahora en adelante todo lo vas a hacer orientado a una niña, porque uno tiene que escribirles un cuento, Ah, uno tiene baila. que escribirles cartas, la familia tiene que escribirles cartas en la preparación. Incluso yo le hice una playlist también de música. Y me dijo, de ahora en adelante, hagámoslo todo orientado a una niña y vamos a poner la recomendación de que sea una niña. Y además, la gente siempre dice que hay un egoísmo en la adopción de personas homosexuales, pero la ley justamente está pensada para que sea la garantía y la protección de los derechos Claro. de los niños. En este caso sigue siendo igual, ¿no? O sea, siempre se pensaba en que ella tuviera el mejor hogar, en que no le faltara nada. No era como de cómo le cumplo al gay, que es lo que mucha gente cree, Exacto. sino es cómo le cumplimos a ese niño que está acá. Es la verdad, ¿no? Es verdad. Y además, entonces, revisando, en mi caso, me pasa, muchas parejas heterosexuales dicen, no, no me han querido dar, no me han asignado. Y uno ve hombres solos, les asignan. O ve parejas gay que les asignan. Mujeres, hombres. Y uno dice, ¿pero por qué? Y cuando uno ya le pregunta a los psicólogos, a los trabajadores sociales que trabajan estos temas, ya después yo de llevar casi 3 años con mi niña, ya puedo preguntar de frente cosas que antes no me atrevía a preguntarlos. Me dicen, son personas mejor preparadas y con perfiles incluso psicosociales Mm. más orientados al cuidado. Y por eso les hacen asignaciones primero. O en su lista de aperturas son más abiertos. Entonces yo me he encontrado con familias heterosexuales que me dicen, no, no me han asignado. Y yo, la primera pregunta es, ¿qué tanto marcaste en las aperturas? No, yo pedí que no hubiese alcoholismo en la familia, que no hubiese antecedentes de drogadicción, que el embarazo haya sido controlado. Amiga, Sí. pues llegó por vía de la adopción. ¿Tú qué esperas que pase? Claramente, lamentablemente, por los niños que llegan a la protección del Estado es porque hubo un escenario de vulneración de derechos que el Estado tuvo Obvio. que llegar a Bueno, proteger. Y yo he oído historias de gente que me dicen, no, es que me mandaron la foto y me pareció feito o feita ah, cuando les hacen la asignación. O sea, yo me provoca como- me hierve la sangre. Pues cuando te la dan, cuando te dicen, bueno, es el momento, ¿cómo es ese encuentro? ¿Pudiste dormir el día anterior? ¿Cómo fue? Ay, pues, fíjense que esto fue, yo tuve que viajar a otra ciudad, me pasé desde otra ciudad, no es de Bogotá, yo tuve que estar unos días en otra ciudad y eso, ya, desde que me hicieron desde que me llegó la notificación de asignación hasta el momento del encuentro pasó un mes. Claro, entonces esto fue un mes en el que esto es un sencillo. torbellino, hay una montaña rusa de emociones que lo van preparando a uno para el momento. Yo debo reconocer que en el caso de la regional que me tocó a mí del ICBF, porque si bien yo me preparé y la idoneidad me la dio una institución autorizada, mi niña me la asignó y me la entregó el ICBF. El esta regional donde me tocó fue muy juiciosa, me hicieron un acompañamiento, pues me hicieron una sesión previamente con una psicóloga que me orientó, mira, este día puede pasar A, B, C, la idea es que tú estés así, A, ta, ta, o sea, como que me iban orientando sobre Dime lo que peor que podía podía pasar. por ejemplo. No, lo peor que podía pasar es que la niña llorara y no quisiera que la alzara, que la tocara, porque yo era un desconocido y pues yo me iba a sentir rechazado en el primer momento. pues. Es como, claro, uno ve las escenas de las imágenes de la adopción, como los niños corren, abrazan, lloran. Me dice, pues la realidad puede ser muy diferente a lo que uno ve. Entonces, pues decían, cómo tener yo que estar relajado, qué tenía que hacer para que el ambiente fuera especial para ella. Yo, como estábamos todavía en pospandemia, los niños pequeños que venían de hogares sustitutos los entregaban en las casas donde estaban las personas quedándose, para no llevarlos a, pues no, bajar el riesgo de contagio de algo, porque llevarlos a un instituto donde hay cientos de servidores o otros niños no era seguro. Entonces a mí me la llevaban a la casa de un amigo donde yo me estaba hospedando en la ciudad donde la recibí y pues esto fue un tema como, les digo, yo pude dormir la noche anterior pero me desperté muy temprano
Eh, y pues eso es un tema pues, religioso, les voy a decir, yo soy católico, pero les voy a decir, nunca en mi vida había rezado un rosario. Y esa mañana, un amigo muy católico que hace un live de Facebook me escribió a las 6 de la mañana y me dijo, hoy, escúchanos que hoy es para ti y para María Paz. Me mandó el enlace, bueno, no me decía nada más. Y yo recibí a María Paz 2 días después de que se estalló la guerra de Ucrania. Y él empezó su oración como, hoy el mundo lo único que quiere rezar es por la paz. Y hoy vamos a rezar por la paz del mundo, pero también vamos a rezar por ti, María Paz. Y empezó a rezar y le encomendaron la oración a San José, que es el primer padre por adopción. Y entonces me encomendaron, o sea, claro, para mí que nunca había rezado un rosario, esa mañana empecé rezando, que fue curioso. Y yo estaba ansioso, me había despertado temprano, recé el rosario y después me quedé dormido como 2 horas, que fue mi hermana como, oiga, ya van a llegar y usted está dormido, despiértese. Pero como que pude descansar y me desperté como súper relajado, como que tocaba decorar el espacio y yo la recibía un lunes, el día anterior habíamos buscado dónde comprar globos e inflarlos y no habíamos conseguido, entonces había que ir a inflar los globos y pues yo como que lo hice con calma y cosas que pasan en la vida. Habían quedado llegar como a las 11 de la mañana y me escriben como a las 9:30 como, nos rindió y como está lloviendo vamos a ir a llevarla ya. ¿Estás ya en el lugar? Yo estaba en la calle comprando como pan de bonos para darle a la señora. Con el minuto. Dejé a mi hermana botada con los globos y salí corriendo. Entonces yo digo, al final nada está preparado. O sea, uno por más que quiera que sea perfecto, no está perfecto. Y yo decía, Pero es perfecto así también. entonces yo decía, no, así es. O sea, todo tiene que llegar en Sí, el todo momento pasa como cuando tiene que pasa. pasar. Entonces llegó, claro, llegó, la casa no estaba completamente decorada. La música que quería poner, la playlist que tenía lista no sonó la canción que quería. ¿Qué querías que sonara? Quería que sonara una canción de Andrés Cepeda. Ay, ahora, ¿cómo se llama? Ay, por el resto de mi vida, creo que se llama. Sí. Muy divina. Pero al final sonó Angel de Sarah No, McLachlan, está bien. que es divina además. Pero digamos, yo les voy a confesar, yo no me acuerdo de una parte del momento en que la recibí. Yo me acuerdo por los videos que veo. Porque timbraron, yo vi por el ojito de la puerta y apenas abrí la puerta, pues ya tengo un Borrar. borrón ya. Pues yo veo los videos porque hay gente que cuando llega el momento del encuentro contrata camarógrafos y tiene una cantidad. Yo no quería que fuera así, yo quería que fuera Muy pasivo muy, para ella, puede muy ser. privado. Entonces solamente yo estaba mi amigo en la casa donde nos estábamos quedando, mi hermana y yo. Eh, y pues digamos, mi hermana era la que grababa y mi amigo tomaba fotos y ya, como que. Pero no, fue lindo, fue mágico, fue. Pero ¿y cómo te recibió Que ella? sentiste. No, pues estuvo tranquila, no lloró. Era extrañada, miraba para todos lados, con esos ojos grandes que tiene y que había visto desde las fotos que me han mandado. Eh, es que para mí es como el momento más emocionante de mi vida. Como Yo parir. nunca he sentido tantos nervios, tanta ansiedad, pero a la vez como tanta tranquilidad. Yo creo que mi hija, sí, algo que a mí me aporta en medio de todo, ella me aporta paz. Y eso lo sentí desde ese momento, pues como que la recibí, la abracé, ella estuvo tranquila, caminamos, pero algo que es maravilloso desde que llegó María Paz es que siempre, cuando se despertaba todas las mañanas, yo me acercaba a la cuna y siempre sonreía cuando me veía. Y esa sonrisa es algo que todavía pasa. Ella se despierta, me pide tete y sonríe. Yo siento que eso hace parte como de esos pequeños momentos que te hacen valer, que saber que valió la pena, que valió la pena la espera, que valió la pena el proceso, que valió la pena renegar en el 2020, porque no sé, porque al final, y a mí me lo dijeron alguna vez, y yo solo repito a las familias ansiosas porque no han tenido su asignación, todo llega cuando tiene que llegar. Yo en el 2020 estaba ansioso porque no era papá, pero resulta que mi hija no había nacido siquiera. Mi hija nació en el 2021. Entonces, el momento era el indicado. Y eso es lo que me di cuenta. En las adopciones, o en algunas, o en tu caso, ¿conoces algo de la historia de la familia o eso es reserva del sumo? El ICBF te entrega todo lo que tiene, que a veces es mucho, a veces es poco. En tu caso, En mi caso, digamos que es lo importante. Yo debo decir que yo decidí en mi caso darle la historia clínica a mi hermana, que evaluara lo que teníamos que revisar cuando la niña estuviera con nosotros y ver por encima
los temas más importantes y pedirle apoyo a la psicóloga que me ayudó en la preparación, que mirara la historia de vida. Yo les voy a confesar, vi lo básico que tenía que mirar. Hay un momento de la vida que muchas personas consideran y es cuando les tengan que decir a sus hijos, oigan, no sé, eres parte del proceso de adopción, lo que sea, Sí. que se decide o no se decide. En tu caso, de alguna Ay, manera, es obligatorio. ya lo decidiste. Sí, ya no, fíjate que es obligatorio decirlo. Eso, Pues como sí. antes que lo ocultaban y que ¿Qué? eso es obligatorio. Se llama el derecho a la verdad y el derecho a su historia de vida. Los niños tienen que saber desde siempre cómo llegar. Es más, el cuento que uno tiene que escribir en la preparación es un cuento en el cual uno les cuenta por qué decidió adoptar y cómo llegó a la familia por vía de la adopción. Pero el problema para mí no está en En el Estado, En el la Estado. estructura. el problema está en la sociedad que tenemos, en una sociedad que todavía estigmatiza al hombre o a la mujer gay, que considera que somos personas enfermas y que asocian querer ser padres con un tema de egoísmo o de necesidad de satisfacer necesidades, Adoctrinar, de sexuales. adoctrinar. Es que estamos construyendo un ejército con nuestro rayo homosexualizado Sí, para la claro. agenda 2030. La verdad es Exactamente. que sí. El objetivo de desarrollo sostenible oculto es Es que están muy llenar de pocos. colores el mundo. No somos machos, pero somos muchas. Sí. No, pues muy loco el tema de la sociedad, que además, de verdad, que acudes al prejuicio, porque no hay otra explicación realmente. O sea, porque si la gente estuviera informada y conociera casos como el tuyo, seguramente no dice tanta pendejada ni en redes sociales ni en ningún Y en lado. general, que tuvieran con muchas más familias de adopción cerca. Cuando tú ves personas que tienen personas, digamos, familiares adoptados, entiendes otras dinámicas muy diferentes y también desmitifica y deconstruye muchos prejuicios estúpidos. Y a mí me tocó empezar a deconstruir una cantidad de prejuicios, porque fíjense que al principio yo pensaba, es porque soy gay. Pero fíjense que el tema de ser gay fue un tema que llegó por las redes sociales y por la exposición que tuve. Al principio, la preocupación era un hombre solo al cuidado de una bebé. ¿Por qué será? ¿Qué tendrá malo? ¿O qué la era? No, y sobre todo que no va a ser capaz. No va a ser capaz. Porque le estamos acostumbrados en esta sociedad que el hombre es el proveedor y la mujer es la cuidadora. Que el hombre no tiene habilidades de cuidado. Porque si no es instinto. Claro, porque es un instinto maternal que se desarrolla cuando ya hay estudios científicos que hablan que las familias por adopción, tanto hombres como mujeres, que no biológicamente no tuvieron, porque al final dicen la mujer se prepara, el organismo biológicamente la llena de hormonas que le permiten afrontar todo lo que implica, pero está comprobado también que cuando hay seres humanos que no han parido al cuidado, desarrollan estas habilidades y estas hormonas de la atención, independientemente si es hombre o mujer. Entonces ya científicamente está comprobado que, claro, hay unas habilidades que tienen las madres biológicas porque efectivamente el organismo produce hormonas en exceso, pero eso no significa que un hombre no pueda hacerlo. Somos seres vivos, somos seres humanos que deberíamos estar orientados al cuidado. Pues cuando empiezan a cuestionar que uno va a tener algún tipo de comportamiento inadecuado frente a la niñez, pues el problema todo bien en casa, definitivamente. Y lo importante aquí es que sepan que estén tranquilos. El Estado pues tiene un proceso juicioso de evaluación de idoneidad. Bueno, no en todos los casos, ya vimos que pues los devuelven, pero de todas maneras, muy seguramente cosas que miran estas pruebas es que las personas no vayan a abusar, ni a maltratar, ni a vulnerar a estos niños, porque al final lo que están haciendo es restablecerle derechos. Y esto es importante y entender que cualquier ser humano puede ser idóneo y cualquier ser humano solo, en pareja De cualquier identidad. de cualquier identidad, puede cuidar y puede darle calidad de vida a un niño o una niña que hoy día está en cuidado del Estado, pasando necesidades, sin sentir amor y cuidado, que yo siento que al final lo más importante es poder tener un hogar que les dé amor y les dé seguridad para crecer sanos y cuidados. Hay casos dramáticos como que ustedes saben que los niños llegan con unos nombres y unos apellidos a sus familias. Después de determinada edad no se pueden cambiar los nombres. Después de los 3 años recomiendan no cambiar el nombre, pero sí cambiar los apellidos. Entonces hay niños que llegan de 5 años a una familia donde pues tienen los mismos nombres, pero tienen otros apellidos, pero
qué sé yo, se demoró la sentencia de adopción, entonces el niño lo tienen que meter al colegio porque ya está grandecito Claro. y los No han cambiado colegios, los papeles. como no han cambiado el registro civil, los colegios los matriculan con el nombre del registro civil y aunque la familia le dice, mire, está en proceso la demanda, Colabóreme. por favor, llámelo con los No, ese es apellidos. el registro. No, pues no, lo siguen llamando con los apellidos con los que viene registrado. Les niegan el derecho a la vacuna porque el carnet de vacunación no corresponde con el nombre que tiene el nuevo registro civil. Les niegan el derecho a asegurarlos en las aseguradoras cuando no tienen la información de la historia clínica ni la historia de Claro vida que tiene porque, preexistencia. porque no pueden garantizar si hay o no preexistencias. Adicionalmente, cuando sale la sentencia, hay notarías que se niegan a hacer el registro civil y obligan a las familias a ir al municipio donde fue registrado inicialmente el niño o la niña a hacer el cambio de papeles, exponiéndolos a que la familia sea conocida, porque los pueblos en Obvio. Colombia son así de grandes, exponiéndolos a que cualquiera vaya y pida el nuevo registro civil con los datos de los nuevos papás. O sea, una cantidad de cosas que el Estado puede corregir y que, pues como yo trabajo en el gobierno, ahora quiero ayudar a cambiar. Pero aunque hemos tocado las puertas y el ICF sabe de la problemática, lo dilatan. Claro, uno sabe que hay problemáticas más urgentes que atender, pero de todas maneras, pues el deber de los padres por adopción es garantizar Obvio. la protección y los derechos de nuestros Son hijos. difíciles, o sea, no porque sean menores que otras, les quita importancia. O sea, Exactamente. Entonces, pues ahora mi tercer activismo es este, es garantizar que los niños por adopción tienen igualdad o más derechos que los niños biológicos porque tienen especial protección constitucional, porque vienen de un proceso de restablecimiento de derechos y ahora dando en esta lucha, pues por hacer en evidencia que las entidades no saben cómo afiliar a los niños a seguridad social, no saben cómo hacer el cambio de nombres, las notarías se niegan, ¿no? Yo tengo una cadena de al menos 8 trámites que funcionan mal y que estamos trabajando por mejorar con mi grupo de familias por adopción, golpeando puertas de entidades públicas diciendo, hay que cambiar este procedimiento, hay que cambiar esto. Pero me encanta porque obviamente vemos a Fernando en un rol de papá, pero también quisiera preguntarle ahora que tienes a María Paz de 3 años, ¿cómo es el tema de reactivar tu vínculo con otros manes durante la Claro. casa? Soy papá soltero, ¿cómo tengo una manejas niña. eso? Porque es que esas dinámicas Pues, sociales. en realidad es complicado porque entonces ya ahora no solamente tengo que protegerme a mí, sino uno normalmente cuando va a empezar a conocer a alguien, me tengo que proteger. Ahora tengo que proteger, y ahora tengo que proteger por encima de mí a otra persona. Entonces tengo que ser muy cuidadoso con quién meto en mi vida para compartir. No, pues sigo soltero. Ha sido un tema. Pero cuando sales con manes, te privas de llevarlos a casa. Pues sabes que depende de qué tanta confianza haya o algo así. Pues, sabes, yo afortunadamente en mi casa tengo amigos, amigas, van a mi casa montones de personas, digamos como que María Paz está acostumbrada a ver gente en la casa, ¿sabes? Como que no me preocupa que nunca viene nadie, va a venir un extraño, no. Pero obviamente mis horarios laborales y de cuidado me copan mi tiempo completo. Entonces, o sea, si quiero tener un date en un restaurante en la noche, tengo que pagar niñera para poder. Sale costoso. Déjame ver la logística y ya te firmo la Es quincena, tal vez hoy sí pueda. Por ejemplo, María Paz, o sea, han tocado el tema de, no sé, cuando vas con otro hombre, a papá le gustan los hombres, o todavía no. Todavía llegabas a ese no, momento. todavía no. Ella tiene muy naturalizado que somos solo los dos. No ha preguntado por la mamá. No pregunta, es un tema que no pregunta. Nunca no lo ha hecho, ya estoy preparado y tengo acompañamiento psicológico para saber cómo responder. Yo lo que traté como por iniciativa propia fue cuando estaba más chiquita, empezó a ver televisión, empecé a ponerle estos dibujos de Disney que la mayoría de ellos no tienen mamá, sino solo el papá. Ok. Entonces yo, La Sirenita, La Bella y la Bestia, Aladín, son dibujos animados que ella vio en donde ya ella asociaba que era solamente la Y las, niña y el claro, papá. y las familias son diferentes. Y Entonces, diversas. para que La se fuera importancia de la acostumbrando. representación. Sí, Pues dicen que para qué. Ay, ¿para qué? es Sí, muy importante. importante. Miren, a mí lo que más me preocupa, les voy a contar, ya estoy buscando colegio grande. Ella está en jardín desde los Eso 2 te iba a años. preguntar. Ya estoy buscando colegio grande, como lo llaman. Y mi principal requisito en los colegios es qué tan abiertos son, qué tan diversos son. Y eso me doy cuenta desde los formularios mismos que piden nombre, padre y madre. Incluso piden apellido de la madre, apellido del padre. Pues hoy día ya el apellido de la madre puede ser el primero, amiga, amigo, actualízate, señor colegio. Pero ya uno empieza a ver. Eh, y,
y mi principal reto es que sea un colegio que sea completamente abierto a la diversidad, respetuoso de la diferencia, que conozca las particularidades de los niños por adopción, que conozca las particularidades de las familias diversas y que ayude a que la niña crezca en un ambiente en el cual su familia no es un factor diferenciador. Y si va a ser un factor diferenciador, ojalá sea para bien. Ojalá sea su superpoder. Yo quiero que mi niña crezca segura de que su superpoder está en que es una niña amada, deseada, que una familia que es diferente al promedio, pero que esa diferencia es la que la hace más especial y más poderosa. Total. Pero no deja de ser un privilegio, ¿no, Fer? Que es ahí donde yo te digo, claro, que puede puedes ser que lo elegir. puedas lograr. Pero digamos que, por ejemplo, que es mucho el miedo que siempre me dicen, como muchas personas, como alrededor de la adopción de personas, de niños por parte de personas del mismo sexo, que es como cuando se enfrenten a la sociedad. Entonces, creo que sí hay un trabajo Es un todavía de reto base enorme, muy fuerte, ¿no? ¿no? Porque hay que tener esos colegios libres de esos Claro, porque prejuicios. claro, en tu lugar puedes elegir la mejor opción de colegio. No, pues no todos. Hay unos que realmente no me da. Pero cuando es una familia que es colegio distrital Sí, o digamos sí. que colegios un poco más Eso es verdad. Tradicional. tradicionales, hay colegios que piden, por ejemplo, que los papás estén casados. ¿Así? Sí, Sí. a mi prima la sacaron del colegio porque como qué? que él dijo, y que sacan frente aparte. Y las monjas la sacaron porque mi prima como que tenía la mamá o la tía con la que la recogía estaba en unión libre y no era posible. La echaron. Sí, no, por ahí. claramente, aunque hemos hablado de la religión y yo me pienso católico, no es una opción para mí entrar a un colegio católico. Pues Fer, y es verdad, son muchos los retos, muchas las Se da cosas mucho derecho. que uno tiene ahí como en duda, pero yo creo que si algo a mí personalmente me da esta conversación es entender que la adopción es un proceso que uno debe tener muy claro, que debe ser una cosa en la cual el niño y la niña primen, no desde el acto del egoísmo, Consensuada, consensuado, deseada, y además un acto y una responsabilidad es que un hijo es un para toda la adoptado vida. o no adoptado, es una decisión para toda la vida y de nuestra parte siempre toda la admiración para vos y por lo que has hecho, no solamente con María Paz, sino en el activismo y General. para seguir abriendo puertas. Fer, mil gracias por haber venido, por haber aceptado, por hablar de estos temas que no se hablan tan, claro, en tu día a día sí, pero mucha gente no lo habla, tiene muchos prejuicios, muchas dudas, muchos temas, así que Por eso, gracias por por eso venir estamos rompiendo el tabú y hablando. a pelo. Así que gracias por aceptar la invitación, gracias a ustedes, comenten, compartan, suscríbanse, denle like. ¿Cómo la pasaste? La pasé muy bien, gracias por este espacio, gracias por permitirme, pues no sé si hacer pedagogía, pero por lo menos hablar de mi historia de vida, a ver si motivo. Miren, yo he recibido en mi casa 2 familias que se han conformado inspiradas en María Paz. La primera vez que recibí la primera familia que vinieron de Medellín a Bogotá, me dijeron, queremos ir a Bogotá a que conozcas a nuestra hija porque gracias a ti nos animamos a conformar. Ay, ya. Cuando Sí. te veas allá en tu apartamento animados. Y tengo tranquilidad que en mi haber hay varias familias en las que he apoyado en este proceso y eso me encanta porque al final esto es hacer feliz a seres humanos. Total. O sea, al final el propósito debería ser hacer eso, permitir que la gente cumpla sus sueños y si ustedes quieren ser papás por vía de la adopción, si quieren ser papás, la adopción para mí es la mejor opción. Y entonces invitar a la gente que se anime, que no desconfíen del sistema, que nos ayuden más bien a hacer pedagogía y entre más, y ya hablando directamente a la comunidad, entre más seamos, más vamos a poder empezar a cambiar círculos y conciencias poco a poco. No es fácil, pero hay que cambiar la sociedad y hay que demostrar que es que pues, somos seres humanos que podemos cuidar, proteger y dar amor y eso es lo más importante. Y además que los gays sí que damos amor, entonces Total. Disminuyamos todo eso. gira en torno al amor, Hay entonces demasiados niños y niñas de verdad en espera de familias, así que si podemos hacerlo, pues hagámoslo. Que viva el amor y nosotros nos encontramos en un próximo episodio. Apedo, la puta falla más que se grita. La noche más